Mira, existe preocupación entre los trabajadores del metro, bueno, también entre los usuarios del transporte público, luego que un pasajero recibiera un disparo al ser asaltado al interior de la estación Los Dominicos, recordemos la semana pasada. Sí, con momentos de mucha confusión, de mucho temor también. ¿Qué pasa con la seguridad en el tren subterráneo? Vamos a abordar este tema muy relevante para miles, millones de personas que transitan por el metro de Santiago. Dani Linares, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Sí, cerca de 2 millones de pasajeros que transporta el metro de Santiago en hora punta. Por ende, esto es absolutamente relevante para la ciudad, para sus trabajadores, cuando ocurre un hecho también de estas características como el que ustedes describían. Estamos junto a Enrique Acevedo, presidente del sindicato de metro, para conversar sobre este hecho que afortunadamente no es reiterativo, ¿no?, en el transporte público, pero que sí enciende una alarma importante. Buenos días, Dani. Sí, efectivamente, uno podría considerarlo como un hecho aislado. Sin embargo, las trabajadoras y trabajadores de metro están constantemente expuestos a escenas de violencia por parte, por ejemplo, en el caso de las evasiones. Hemos tenido un montón de trabajadores que son del cuerpo de vigilantes que han sido ya agredidos. También hemos tenido trabajadores en el cargo de conductores que también han sido amenazados en algunas oportunidades, que han sido abordados por personas que van en estado de interpelancia muchas veces, y para nosotros es preocupante este tema. O sea, nosotros no descartamos obviamente en participar en diálogos con la empresa y la administración, pero más que analizar, nosotros queremos más soluciones. Los trabajadores constantemente están expuestos, a escenas de agresiones, y obviamente para nosotros es preocupante como sindicato. Y cuando la demanda, ¿no?, del transporte, sobre todo en caso de Santiago Metro, ¿no?, es lo que usa la gran mayoría de las personas, va a un aumento, va también sobreexigiendo también a los propios trabajadores en el lugar y exponiéndose a este tipo de situaciones, hechos que incluso que pueden revestir delito o más violentos incluso. Exacto, sin ir más lejos, hay también un factor que hay que analizar. Tú mencionaste 2 millones, pero en algún momento nosotros estuvimos transportando casi 3 millones de pasajeros. No sé si se acuerdan del hecho que ocurrió en Las Rejas cuando tuvimos una avería fuerte por un arco eléctrico, ya donde en una situación de estampida de personas también hubieron trabajadores que fueron en cierta forma violentados. En esta situación podría haber ocurrido algo similar. A Dios gracias no ocurrió, y hoy día no estamos transportando esa cantidad de pasajeros, pero a lo mejor el hecho podría ser más preocupante si la afluencia del público, y obviamente considerando las nuevas líneas las extensiones que se van a abrir y las futuras líneas, hay que considerar estos hechos. Yo creo que las policías tienen un hecho relevante, el cual debieran brindar el apoyo necesario a las trabajadoras y trabajadores, en forma conjunta, obviamente. En particular este caso, ¿no?, que termina con disparos ahí en el sector de Los Dominicos, llama la atención también el uso de armas de fuego también en el transporte, pero que genera un riesgo importante para la cantidad de personas de las que hablamos que transita, que afortunadamente esto no pasó a mayores, pero podría haber sido una tragedia. Efectivamente, o sea, mira, hay que considerar que la violencia está en todos lados en estos momentos. Eso hay que considerarlo. Sin embargo, Metro es un espacio público, ya, donde lamentablemente los ingresos y el acceso no son tan grandes, los andenes. Entonces, en hecho de estas características, obviamente nuestros clientes y clientas obviamente son el foco de preocupación, porque Metro obviamente, como sus trabajadores y trabajadores, tratan de prestar un mejor servicio, pero también para nosotros es sumamente relevante la seguridad de los mismos trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo se puede, cumplir con aquello, ¿no?, de poder prestar este servicio, pero también no exponerse a un riesgo quizás innecesario, por ejemplo, con presencia policial en estaciones, en andenes, a ciertos horarios? ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, para nosotros es bien simple. Nosotros prestamos un servicio de transporte, ya, el cual va asociado a una seguridad que le tenemos que brindar a los clientes. Sin embargo, también tiene que primar el autocuidado de los trabajadores y trabajadoras, pero muchas veces se ven violentados porque ya no es tan simple pasar como autocuidado. Tú tienes que entender que todos nuestros trabajadores están uniformados. Obviamente es muy fácil detectar a un trabajador o una trabajadora, y cuando hay hechos de estas características, obviamente el trabajador se ve expuesto por el hecho solo de ser visible como un trabajador o trabajadora de metro. Y en ese caso, la presencia policial, que puede ser una solución, una ayuda para cuando ocurren este tipo de hechos,
Pienso, por ejemplo, en otra situación que también es cotidiana y común en el Metro de Santiago, como es el control del comercio ambulante. Exacto, bueno, ahí hay otro tema, hay varias cosas que son de análisis. Tenemos por un lado el comercio ambulante, también tenemos el tema de las evasiones, ya donde las trabajadoras y trabajadores tienen que cumplir su rol, el vigilante tiene que cumplir su rol, que es la prevención obviamente del comercio ambulante y también de las evasiones. Y obviamente ahí lo que nosotros buscamos es que estén las garantías para que estos trabajadores puedan ejercer su labor propiamente tal, que es brindar la seguridad de los pasajeros. Y en ese caso están medidas de autocuidado, equipamiento necesario para evitar que, por ejemplo, sean agredidos. Sí, uno podría analizar, obviamente, un trabajador puede ir con todos sus elementos de seguridad y también elementos disuasivos, pero también raya un poco hasta dónde puede llegar el trabajo del trabajador o trabajador en el caso del vigilante. En algún momento tuvimos un vigilante que lamentablemente se vio amedrentado y solo el hecho de mostrar su arma le significó el despido. Entonces también hay que considerar varias cosas que de repente deberíamos trabajar en conjunto. Nosotros llamamos a la administración, tenemos una mesa de seguridad en estos momentos trabajando, sin embargo queremos ya soluciones para poder abordar estas problemáticas. Creemos que hay elementos que son de las policías propiamente tal, las cuales ellos debieran en cierta forma brindar el apoyo a los trabajadores y trabajadores que realizan la labor de la seguridad. Debe haber un apoyo mucho mayor por parte de la policía. Sin ir más lejos, ayer salió en un medio de que la alcaldesa de Las Condes se iba a reunir con el ministro de Transporte y el presidente del directorio. A nosotros nos hubiera gustado obviamente haber participado en esa mesa porque obviamente las trabajadoras y trabajadores algo tenemos que decir al respecto. Enrique, gracias por recibirnos esta mañana con el hecho, ¿no?, que sin duda conmocionó a toda la ciudad luego de esta balacera ahí en el sector de los Dominicos y que va a generar también un cambio, ¿no?, de cómo pensar la seguridad dentro del sistema de transporte público para evitar este tipo de situaciones que los propios pasajeros o bien los trabajadores que están a diario dentro del tren subterráneo se vean expuestos a este tipo de situaciones. Totalmente, una preocupación para todos. Gracias, Dani, a ti al entrevistado, que tengan ambos un muy buen día. Buen día. Nos vemos.